La idea de hoy es optimizar un poquito la sesión de contraataque, que no es solo unir los ejercicios que queramos entrenar. En este caso vamos a entrenar para ganar. ¿Por qué es esto? Tengo cuatro formas de entrenar, que es para aprender, para entrenar, para competir y entrenar para ganar. Cuando se entrena para ganar, siempre entrenamos para ganar, ¿no? Obviamente, pero la idea es que hay consecuencias entre el ganar y el perder. Muchas veces, ¿cuántas veces tuvimos ese partido clave por un campeonato, por un descenso, por algo, y teníamos que ganar? Y bueno, tiene algunas características particulares que iremos hablando muy rápidamente. Eh, Quise poner 6 ideas que nos pueden ayudar a optimizar esta sesión de contraataque. La primera sería trabajar sobre el modelo de juego, ¿no? Sobre nuestros puntos fuertes. Pongo un ejemplo: mi equipo generalmente es muy bueno en primera y segunda fase, por lo cual esas semanas yo me voy a concentrar porque tengo que ganar en mis puntos fuertes. ¿Cuál podría ser una excepción? Que tengo que hacer una estrategia diferente eh, porque no me alcanza. Por ejemplo, yo vengo en los últimos puestos, tengo que jugar con los primeros, sé que si hago todo lo que sé hacer, igualmente puede ser que no me alcance y hago una cosa nueva, entonces bueno, en ese caso sería una excepción. Pero generalmente tratamos de trabajar sobre nuestros puntos fuertes. Si nosotros somos muy buenos en primera y segunda fase, esas semanas, 1 o 2 semanas, lo que queramos dedicar, trabajamos sobre nuestros puntos fuertes y dejamos las cosas que no nos dan tanto rédito. Y obviamente ponemos de los objetivos. Mientras más grande es la categoría, más objetivos podemos poner. Y esto de poner objetivos también nos ayuda con el tema del feedback, ¿no? De cuáles son las respuestas a posibles problemas que vamos a tener en entrenamiento. Por lo cual, en esta primera idea seguramente sería trabajar basado en nuestro modelo de juego, no trabajar cosas que todavía no estamos o no tenemos potenciadas, y definir bien los objetivos y tener en cuenta qué posibles respuestas podemos dar a los problemas que puedan pasar en el entrenamiento. La segunda idea es, antes de armar los ejercicios, es analizar cómo inician los contraataques en mi liga. Y vamos a aprovechar a ver un video para que se entienda un poquito mejor. Bueno, hay diferentes maneras de que pueden iniciar nuestros contraataques. Como iremos viendo, pueden iniciar después de lanzamientos, que pueden estar pegadas en el palo, como en este caso, que pueden ir afuera, que pueden ser parados por el arquero. Podemos iniciar contraataques después de faltas técnicas, de pasos, de dobles. Creo que es importante que cada uno en su liga pueda analizar esto, ya que creo que es muy particular, ¿no? Escuchando una charla de Manuel Laguna, que siempre da cosas muy, muy interesantes, él comentaba que, por ejemplo, observáramos después de los partidos de alto nivel, de cómo se iniciaban muchos contraataques. Dice, observen cuántos contraataques directos se inician después de una posible conexión de pivot con un primera línea, ¿no? Cuántas pelotas se pierden. Y bueno, analizando partidos y mirando, uno se da cuenta que en el alto nivel pasa mucho eso. Por ejemplo, yo en mi liga, muchos contraataques se inician por pérdida del balón que va al lateral, como en este caso, ¿no? Entonces, esa semana nosotros también trabajamos, ya que sabemos que al menos 3 o 4 situaciones pueden ser de ese tipo, a la hora de crear los ejercicios. Buscamos también estos pequeños detalles para estar organizados y que no nos sorprenda, ¿no? Y poder optimizar ese movimiento de contraataque al máximo. Entonces creo que cada liga y cada torneo es diferente. Muchas veces uno escucha análisis del europeo, del mundial, pero bueno, nosotros jugamos capaz en otra liga, capaz tenemos un equipo cadete y suceden otras cosas totalmente diferentes. Por lo cual, el saber cómo inicia el contraataque es otro detalle más para sumarle al ejercicio cuando vamos a crear. Continuamos con el tercer punto, que es para optimizar nuestra sesión.
Si el 1 contra 0 sería lo más inespecífico y los 6 contra 6 sería lo más específico, seguramente estas semanas estarían más cercanas al juego colectivo y al 6 contra 6, ¿no? Y también a veces trabajamos una sola fase. Seguramente estas semanas la combinación de dos o más fases sería más importante y más cercano obviamente siempre a la realidad y a lo que sucede. Por lo cual, como conclusión digamos de este tercer punto, habría que estar trabajando mucho más de cerca al 6 contra 6 y mucho más cercano a dos o más fases en el contraataque. Bueno, esto es otro detalle más. ¿Por qué puse defensa más contraataque, no? Y la defensa ahí entre comillas. Porque sucede muchas veces, y esto sí es un detalle, es que estamos trabajando y bueno, capaz que es nuestro día de contraataque y estamos uniendo fases y el problema es que no defendemos, ¿no? Y esas semanas que entrenamos para ganar, el ganar o perder hay una consecuencia. Hay gente que pierde un trabajo por perder un partido, ¿no? Entonces esos detalles debemos defender, tenemos que contraatacar, hay que defender. No es que nos hacen el gol y salimos de contraataque igual. Esas semanas que tenemos que entrenar para ganar, cuando se defiende, se defiende. Y si no se defiende, bueno, o no salimos de contragolpe y hay que defender nuevamente. Yo a veces también, para hacerlo un poquito más dinámico, cuando veo que no resulta, hasta le saco la pelota, ¿no? El equipo que ataca, hace gol y va a contraatacar a su propio arco, digamos. Y la defensa tuvo que defender y tiene que replegar. O sea, obviamente a todos los jugadores les gusta tener la pelota y atacar, ¿no? Ya sabemos. Entonces, como una manera de castigar, entre comillas, o cuando no defendemos, muchos hacen castigos, otros mantienen el tema de seguir defendiendo, o también se puede hacer esto que yo a veces hago, de que si no defendemos, tenemos que replegar para el otro lado automáticamente, como estemos, como podamos, y seguir sin tener la pelota, que es lo que más le gusta al jugador. Pero esto es un detalle importante, porque el fin de semana vamos a tener que defender y contragolpear, por lo cual la defensa tiene que defender. Estas semanas no es que como otras que a veces dejamos pasar, nos hacen gol, y bueno, dale, salgamos de contragolpe, porque es la semana de contraataque. Acá no podemos permitir. Otro detalle a tener en cuenta es la posición del entrenador del campo. Que obviamente cuando muchos equipos de alto nivel tienen dos entrenadores, por lo cual muchas veces se dividen, uno controla de una parte, otro controla de la otra parte, o uno va con la defensa, el otro va con el ataque. Pero bueno, si estamos solos, tenemos que ir viendo cuál sería la mejor posición. Yo puse tres acá como ejemplo, pero podemos estar acá también en el medio del campo y ver qué nos aporta cada puesto. Obviamente al lado del arquero estaríamos muy cercanos a poder corregir, por ejemplo, cosas de pases de primera fase. Estamos cerca de la defensa, pero bueno, estaríamos un poquito lejos de la zona de definición, ¿no? Por lo cual, otro detalle importante es ver qué es lo que estamos entrenando o a qué le queremos poner importancia. En este caso estamos en un lateral. Estaríamos cerca de la zona, como siempre, de defensa, lejos de la zona de finalización. Son detalles, ¿no? Obviamente, pero esta semana tenemos que entrenar para ganar y los detalles pueden hacer la diferencia, ¿no? Y de lo que queremos ver. En este caso estaríamos de la otra parte, estamos lejos de la defensa, estamos cerca de la zona de finalización. Si queremos ver el grado de efectividad que tenemos, por ejemplo, en primera fase, o cosas que tienen que ver con la finalización, tendríamos que estar mucho más de este lado. Entonces, bueno, depende de cada uno lo que quiera darle hincapié. Otro detalle a tener en cuenta sería nuestra posición en el campo. Y el último detalle es obviamente el analizar el entrenamiento con video. Obviamente en el fútbol se hace constantemente, hay muchos equipos de balonmano que también lo hacen. No hace falta toda esta estructura, digamos, acá súper profesional, a veces solamente con
con un celular no se alcanza para filmar. También lo que pasa es que muchos están solos, no tienen ninguno. Bueno, ahí habría que buscar si hay algún amigo, algún jugador que no está entrenando, alguien o que nos pueda filmar el entrenamiento, o yo también a veces filmo solamente el ejercicio principal, ¿no? Esos 7, 8, 10 minutos capaz del ejercicio principal y después paso a analizarlo. No hace falta a veces filmar todo el entrenamiento. Y lo digo porque muchas veces nosotros creemos que el entrenamiento tuvo un cierto nivel y después cuando lo vemos en video es otra cosa totalmente diferente. Por lo cual, al que no filma entrenamiento totalmente o parcialmente o un ejercicio, lo invito a que vea, porque a veces creemos que es perfecto, que anduvo muy bien, y cuando vemos el video ahí salvás 4 o 5 acciones de todas las que hiciste y el resto no es que estuvo perfecto, ¿no? Obviamente que cuando tengamos todos esos otros datos, o podemos hacer una reunión clásica, digamos acá, para poder analizar también este entrenamiento, estos detalles. Podemos enviarlo por WhatsApp, obviamente, y por ejemplo mandar estos 8 minutos y decirle a los jugadores, observen cuánta cantidad de situaciones perfectas o muy bien hicimos, o ahora que hemos pasado esto del coronavirus, todo el mundo pudo hacer videoconferencias, también podemos hacer una breve charla de 10-15 minutos, explicar el video, ya desde casa, no hace falta que reuniones, puede ser antes del entrenamiento, igual que enviar el video y bueno, poder sacar unas conclusiones, ¿no? Obviamente, porque hay una cosa que es muy importante, que muchos dicen se juega como se entrena, pero analizamos más el producto final que el proceso, ¿no? Y a veces no encontramos la solución de por qué en los partidos las cosas no funcionan, y muchas veces no funciona el entrenamiento, pero nosotros no nos damos cuenta porque a veces cuando uno muchas veces está solo, como es la mayoría de los entrenadores que nos pasa, tenemos dos ojos y pasan un montón de cosas y no podemos capturar toda la información. Y entonces con el video seguramente nos puede dar muchos más detalles que para obviamente optimizar nuestro equipo. Por lo cual poder analizar o todo el entrenamiento o al menos el ejercicio principal nos puede dar mucha información muy valiosa. Por lo cual, bueno, esos son 6 ideas básicas que yo creo que podemos hacer o tener en cuenta para optimizar la sesión. Suscríbanse al canal, dejen comentarios de cuál fue los puntos que más le interesaron y cuáles son otros puntos que podemos utilizar para mejorar nuestra sesión de contraataque.